Marcos, gracias por este ratito. Muy no, por bienvenido. favor, gracias por la invitación. invitación. Formalmente. Perdón, pero hacíamos un poco la tapa periodística. Antes de meternos de lleno en esta obra, que es la última tuya, y que habla de la resistencia central mapuche, etcétera, que está tan en boga y en debate en los últimos tiempos. ¿Qué está viendo de la Argentina? ¿Cómo termina el 2017 política y económicamente hablando? Bueno, parece ser que, digamos, pasó el clima postelectoral, ¿no? Después de las elecciones del 22 de octubre pareció durante unas semanas que Macri dominaba todo, ¿no? Parecía que se iba a comer a chicos crudos, que había logrado la hegemonía y que todo iba a sonar a con su partitura. Y eso fue un poco ilusorio, digamos, ¿no? Me parece que los climas políticos en Argentina duran poco. Y aun cuando fue una victoria importante, digamos, tampoco que cambió tanto del poder institucional, digamos, ¿no? O sea, correcto, las mayorías no se modificaron, exactamente, pese a que está más cerca en diputado, aunque está en el más Senado cerca, está y lejos. en el Senado, digamos, bueno, está todavía en disputa quién va a ser la primera minoría, ¿no? O sea, eso es un dato novedoso. Puede llegar a pasar que por primera vez desde el 83 el peronismo deje de ser primera minoría en el Senado. Eso sería muy, muy llamativo, pero todavía ni siquiera eso está definido. Hay que ver cómo se reacomodan. Un ratito tenemos datos que casi confirman lo que vos estás diciendo, y lo vamos a contar con Nacho y con Cancela. Sí, lo que pasa en el Senado es muy interesante. Pero como sea, digamos, empezaron a reacomodar las cosas porque los opositores también juegan, digamos, ¿no? Empezaron a mover, digamos, han negociado, yo creo que duramente, los proyectos de ley del gobierno, y Macri sacrificó un poco de plata y de profundidad en los cambios por velocidad, digamos, ¿no? Por mantener la inercia, con la idea de, bueno, los cambios empezaron. Tal vez es una buena apuesta, tal vez le va a ser muy costoso, ¿no? Yo creo que el esfuerzo fiscal de 2018 va a ser muy fuerte, muy duro. Ya se está viendo, digamos, ¿no? O sea, viene primero con el ajuste político, que es lo menos importante en términos cuantitativos, pero simbólicamente es la señal de... yo también me ajusto. Me recorto a mí mismo. Ahora después, porque los voy a recortar a todos, digamos, ¿no? Después vienen los aumentos, que ya empezaron con la luz y el gas, pero van a seguir. El transporte va a ser muy complicado, porque es el único esquema de subsidios que era socialmente justo, más o menos, digamos, beneficiaba principalmente a los sectores más pobres. De todo lo que se gastó en subsidios fue lo único que tenía algo de sentido. Entonces, recortar ahí va a ser socialmente más difícil de compensar, ¿no? O sea, duplicar la tarifa del tren, elevar la tarifa del subte de vuelta, los colectivos que están muy subsidiados en capital y conurbano, con una tarifa muy por debajo de la que se paga en cualquier lugar del país. En cualquier lado. Sí. Entonces, lo que estás viendo es que se evaporó el clima de cierta festividad. El clima se normalizó. Que diciembre pasó a ser un clima otra vez como típico los de diciembre. Bueno, los diciembre en Argentina son complicados. La oposición tiene motivos para mostrar músculo, digamos, ¿no? Para decir, vean que tanto no es que retrocedimos, acá estamos. Y entonces, bueno, en la calle eso se va a sentir en el debate parlamentario. En jugadas de recomposición del peronismo, lo vimos. Es muy llamativo lo que pasa en el peronismo bonaerense. A mí me pareció extraordinario el cambio, el desalineamiento total de todos los intendentes que se pusieron detrás de Menéndez y le dijeron a Espinosa, se acabó, digamos, ¿no? O sea, con Cristina no vamos más a ningún lado porque no tenemos nada que ver con Unidad Ciudadana. Y ahí están prácticamente todas las ligas de intendentes que conforman el arco peronista, ¿no? Se sumaron la gente de Randazzo, de Massa. Y eso es una señal, digamos, de que el peronismo yo no creo que vaya a estar tanto tiempo dándole vueltas al asunto. Me parece que se va a... O sea, se va a realinear más rápido que el radicalismo. Sí. Y no ves como otros pensadores sostienen que tal vez al peronismo le llegó su 2001 después del radicalismo. Yo no comparto esa idea, digamos, ¿no? Hay una serie de diagnósticos, se han escrito trabajos sobre eso en términos académicos y también periodísticos que son, digamos, valiosos, pero a mí yo lo veo como una fuerza que tiene los recursos para dejar atrás la etapa kirchnerista bastante rápido, que no tiene una base en crisis, digamos, ¿no? La solidaridad peronista entre los informales y los trabajadores asalariados sigue existiendo. Tiene la capacidad de movilizar a sectores medio bajos que en cuanto las cosas se compliquen el año que viene, yo no sé quién van a votar, digamos, ¿no? O sea, no es que Macri tiene garantizado el 2019. No, ni mucho menos. Entonces, en todo caso, la sociedad dio vuelta la página del pasado, pero eso beneficia más al peronismo que a Macri. Claro, obviamente. Lo que se saca es parte de ese pasado que obturaba además, un peronismo renovador. Exactamente. Además, el enemigo ideal de Macri hasta acá fue Cristina. O sea, mantener a Cristina, aunque fuera debilitada, pero viva, era muy importante para Macri. Y yo creo que los peronistas están más decididos que nadie a terminar con eso. Es decir, ya con Cristina no vamos más a ningún lado, ni siquiera discutamos el tema. Una señal de eso, perdón Marco, es lo que ha pasado con uno de los dirigentes más encumbrados de la provincia de Buenos Aires, del kirchnerismo. José Otavis, que declaró públicamente y ya presentó la nota, va a formar un monobloque. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Kirchnerista, efectivamente, agudizando la división del peronismo,
sacándole el cuerpo al kirchnerismo más radicalizado que todavía subsiste en la legislatura bonaerense, y me parece en el marco de un oído más cercano a los intendentes, de los cuales está comandado por Gustavo Menéndez. El caso Maldonado, ¿por qué este libro? ¿Por qué este...? Bueno, a mí me interesó desde el principio, bueno, me interesa todos, el tema, digamos, y yo sigo los temas de derechos humanos más o menos atentamente, digamos, todo lo que puedo. Me parece que fue un episodio espectacular, digamos, ¿no? Condensó mucho de la Argentina de estos tiempos, digamos, ¿no? El choque entre un gobierno que se sintió acorralado por los derechos humanos, que está sistemáticamente asustado por el tema, o que dice, seguimos teniendo política de Estado en la materia, pero no queremos hablar del asunto, porque no es lo nuestro, digamos. Y organismos de derechos humanos y un movimiento mapuche que en parte se han radicalizado, ¿no? En buena parte se han radicalizado, y me parece que encontraron en esta ocasión motivos para confirmar lo que ellos sospechan de Macri, que Macri es horrendo, que es igual a la dictadura, que si lo dejamos va a ir profundizando la represión hasta volver a las prácticas de represión ilegal, de secuestro de gente y cosas por el estilo. O sea, muchos se creyeron en serio que eso había pasado, digamos, ¿no? No es que lo usaron, algunos seguramente lo usaron teniendo digamos, una distancia crítica con el asunto, pero manipulándola. Pero yo creo que mucha gente se creyó este asunto, y hubo como un choque de planetas, ¿no? Entre lo que piensa una parte importante de la gente, que tal vez es macrista, pero no es fanática, digamos, ha atendido a la moderación, y temió que probablemente a la gendarmería se le hubiera ido la mano, ¿no? Esa idea de, no creo que Macri ni Bullrich hayan ordenado nada, pero a los gendarmes no le creo, digamos, porque tampoco le creo a la bonaerense, no le creo a la justicia, no le creo a nadie. Sí, digamos, claro, ¿no? entramos en un descreimiento bastante en un problema de confianza pública, que es un problema estructural de la Argentina y que no es que se ha resuelto. Digamos, ahí estamos igual de mal que hace décadas. Ahora, ¿por qué cree que en el caso Maldonado se puso mucho el foco sobre la accionar de Gendarmería, y actualmente con el caso de Rafael Nahuel, que es un caso que a priori uno parece que está más resuelto en el sentido de que hubo un arma en el cual le dispararon por la espalda a Rafael Nahuel, es una bala que pertenece similar a la que usa el grupo Albatros, no toma tanto calor ese reclamo digamos, de justicia contra y que el gobierno enfoque contra la prefectura? Hay como una distinta vara, si se quiere, de esos sectores. Muy interesante la pregunta, y yo algo de lo que habiendo terminado el libro, saltó el caso Mascardi. Claro. Y el caso Mascardi es un caso muy diferente, en cierto sentido mucho más grave, porque claro. Hay un muerto primero, para empezar. Claro. Hay un muerto por una bala. Por una bala, o sea, digamos, por no un disparo. ya No es que hay una sospecha, digamos, ¿no? Hay denuncias de la prefectura que son bastante creíbles en principio, de que había armas y que ellos les dispararon, digamos. Es muy difícil sino creer que 4 prefectos empezaron a atacar y dispararle a 15, digamos, ¿no? O sea, ni sabía cuántos había. Sí. Entonces, la verdad que en términos de violencia es mucho más grave la situación. En términos de la estrategia de los grupos radicalizados mapuches, son mucho más astutos ahora que con Maldonado. Yo creo que aprendieron de los errores que cometieron con Maldonado, ¿no? Ponerse atrás no de Jones Guala, que era un patotero infantil, digamos, ¿no? Un marxista delirante, completamente descolgado. Ahora se han puesto detrás de una machi, una chamán, que tiene mucho arrastre entre la población mapuche, en una zona cercana a la periferia de Bariloche, donde hay miles de mapuches que viven y que muchos, digamos, tal vez no están con la RAM, pero tienen muchas reivindicaciones. Y frente a un gobierno que no aprende de sus errores, ¿no? Mientras yo creo que la gente de la RAM, o ex-RAM, porque ahora la enterraron, aprendió, el gobierno no. ¿Por qué, sin embargo, a pesar de esos errores que cometió el gobierno, de haber mandado a los prefectos con ametralladoras en vez de con cámara de video, digamos? Claro. ¿Por qué, sin embargo, no hay protestas o movilizaciones masivas? Bueno, en parte porque pasaron las elecciones y todo eso se desinfló. La capacidad de movilización del kirchnerismo y sus socios ha decaído. En parte porque perdieron parte de su legitimidad con el caso Maldonado, precisamente, ¿no? Terminó tan mal ese papelón que ahora que tal vez tendrían más motivo de decirle, bueno, lo que dice Bullrich de que hay que creer
Eso es ridículo. Así no se repara la desconfianza, digamos. Si hay desconfianza en la fuerza de seguridad, yo no la reparo diciendo, créanme. No, Claro. no. Pruebas. Y tampoco tenemos que mostrar evidencia. Hablando de hipótesis, sino de evidencia. Cuando la única evidencia es que por un disparo por la espalda, un joven de 22 años en una protesta, equivocado o no, haciendo algo ilegal o ilegal, estuviera haciendo, digamos, fallece, ¿no? digamos, Claro, muere. efectivamente. Entonces ahí yo creo que hay un cambio de clima, digamos, ¿no? Hay un cierto agotamiento de la sociedad y hay un debilitamiento de esos sectores que se movilizaban y de la legitimidad de quienes los impulsaban, los organismos de derechos humanos, han quedado muy golpeados. Y me parece que en esa situación impera el clima fin de año, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que descartar que de todos modos la cosa escale y tal vez estalle, porque esto es hoy, pero dentro de 2 o 3 semanas la periferia de Bariloche es un polvorín. En particular... en general los fines de año, digamos, ¿no? Sí, Entonces, los altos ahí sobre la el ruta barrio de Los 40. Altos y todos los barrios periféricos son realmente muy complicados. Entonces yo creo que el error del gobierno es no haber aprendido de sus errores, subestimar esta situación que es más compleja que la de Maldonado y confiarse en que la sociedad no se lo va a tomar a pecho. Eso no lo sabe. ¿Pero no se perdió sensibilidad? ¿La sociedad no perdió sensibilidad por un muerto? Yo espero que no y ojalá... En una represión, claro, ¿no? Enmarcado en ese, digamos, sensibilidad por un muerto evidentemente hay que ver si la sociedad realmente valora de la misma manera... la vida de una sí. persona según su color de piel, según de dónde vive y acá claramente no es una persona de clase media huinca, sino un pobre de la pobre, sí. mapuche, digamos. Yo espero que eso no influya tanto, pero tal vez es probable que sí también, ¿no? Y sería el peor aspecto de todo esto, digamos, ¿no? ¿Estamos discutiendo una educación de calidad o estamos haciendo ruido de vuelta? Porque te escuché decir por muchas Barbieri, veces... por la reelección de Barbieri. No quisiera hablar de Barbieri. No. Porque vos decís muchas veces que en la educación se juega el partido de la Argentina del futuro. Sí. La mayoría de los analistas, filósofos, pero también economistas dicen, mira, la verdad es que sin educación de calidad difícilmente podamos ser competitivos en el mediano y largo plazo, porque la competitividad de los recursos naturales con los avances científicos se va morigerando. Es decir, ya hoy en impresión 3D tenemos construcciones de casas, pero también carne vacuna, digamos. Claro. La buena noticia es que todavía el gusto no es el de la carne natural. Entonces, por ahora seguimos comiendo hamburguesas hechas por carne vacuna de vacas que, entre otras cuestiones, tenemos en la Argentina. La pregunta que te hago es, en términos de educación, ¿la Argentina está librando el debate del futuro o estamos en otra cosa? No, pero yo creo que a principios de este año había motivos para ser optimistas, ¿no? Empezó un debate sobre educación, sobre evaluación de la educación, sobre asistencia de los docentes, control de las inexistencias y las licencias, sobre el rendimiento educativo y la evaluación en general. Cosas de las que se hablaba muy marginalmente se volvieron bastante centrales, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Me parece que Vidal en eso, que ahora viene con el tema de los idiomas, otro tema más importante, digamos, ¿no? La educación de idiomas en Argentina ha quedado muy atrás. En el mundo es un tema centralísimo, y acá es penoso los resultados. Entonces, hay temas nuevos que aparecen, iniciativas importantes. Ahora, se sostuvo eso que se vio al principio de año, como pongamos a los gremios docentes, obliguémoslo a discutir todas estas cosas. Esta agenda es la agenda que viene y vamos a imponer a los gremios. Aunque no quieran, digamos, ¿no? O sea, la sociedad quiere que discutan esto. Y después todo eso se desgranó, ¿no? Todo eso empezó el clima preelectoral, después el preelectoral y el postelectoral. Y en el postelectoral tampoco volvió la educación. No, porque hecho en la paritaria se discutió infraestructura. Y quedó ahí. Exactamente, quedó ahí. Entonces yo creo que son como estertores, digamos, ¿no? Yo lo veo mucho en la educación universitaria. Yo doy clase y la verdad que más o menos me muevo por las universidades públicas. Y hay un estado de un poquito de inercia, de no hagamos demasiadas olas, porque esto finalmente consiste en repartirse la plata igual que se la reparten los intendentes bonaerenses, igual que se la reparten los gremios, digamos. No es muy diferente la estructura de funcionamiento de las universidades públicas que las de esas otras corporaciones. ¿Cuánto llegan los chicos del secundario? Y cada vez un poquito peor, todavía en un porcentaje... yo tengo mejores resultados en la educación de grado que en la de posgrado. En general, todavía los chicos de grado, o sea, estudiantes de 20 años, tienen ganas.
25 ya se le fue un poco, 28. Y ya están laburando, están en otra. Quieren conseguirse un papel para a ver si consiguen unos pesos más, pero ya no apuestan a la educación. Ya es por necesidad, no por vocación. Y ya se gastaron, digamos, ¿no? Y los que tenían vocación en serio o se fueron a estudiar afuera o digamos, son muy pocos, digamos, ¿no? ¿Lo ves en eje a Macri? En este eje yo lo veo con idea. O sea, si él está en eje de la transformación que quiere, si está siendo auténtico, si lo considerás como el Macri después de la elección, qué sé yo. Los que lo han visto dicen que está en su mejor momento, que está entusiasmado, que es... Ahora, eso puede ser una ventaja y también puede ser un poco peligroso, digamos. Nuestros presidentes entusiasmados yo les tengo un poquito de temor, ¿no? Porque empiezan es el vamos por todo de Cristina. Y empiezan a embalarse mucho, digamos, ¿no? Entonces, es la reelección eterna de Menem, qué sé yo. Claro, eso es un poquito el temor que hay un poco flotando. Es decir, bueno, este hombre va a tener el temple para no exagerar sus posibilidades, para no desaprovechar oportunidades corriendo detrás de fantasías. ¿Cómo es que se va a administrar eso? Las tentaciones del poder. Exactamente. Me parece que, bueno, en principio hay que reconocer que él, como tipo bastante pragmático, hasta acá no lo ha hecho, digamos, ¿no? Ahora, yo algunos de los tonos de sus discursos postelectorales me hicieron un poquito de ruido, porque hasta ahora Cambiemos, y él en particular, no tenían mucho de épica. Tal vez incluso se le reprochaba, decía, este tipo no tiene idea de país, no nos habla de un futuro. Y de golpe empezó a aparecer el Macri que dice, esta es la generación que vamos a cambiar la Argentina definitivamente. Como cada presidente que asume. Es la refundación. Y ese tono refundacional histórico de Alfonsín, de ahí para adelante. Digamos. Y a mí ese tono no me simpatiza. Yo entiendo que un poco más de épica tiene que haber, pero hay que dosificar, ¿no? Me parece que es un remedio que tiene sus contraindicaciones. ¿La justicia es un problema? Sí, sin duda. Es de los problemas, me parecen, los que más avanzaron, ¿no? Yo diría, en términos de sus relaciones con los sindicatos, a mí me gusta mucho la gestión de Triaca. En la relación con la justicia me parece que han mejorado, no es una gestión que me guste especialmente, pero me parece que han ido mejorando. En otras áreas se han quedado mucho, digamos, ¿no? Educación se han quedado, a nivel nacional por lo menos. En la provincia yo veo más voluntad que a nivel nacional. Bueno, la evaluación es muy importante, pero es cierto que es un ministerio sin escuelas, pero de todos modos, ¿qué está haciendo? O sea, algo le está proponiendo a las provincias para hacer, además de lo que cada provincia puede querer hacer, ¿no? ¿Y cultura? Perdón. Cultura. Sí. ¿Cultura? No es una gestión que siga especialmente. A mí me parece que es una gestión muy acotada, porque los recursos que tiene, digamos, me parece que los recursos importantes de esa área están en medios. Y en medios yo creo que han hecho las cosas bien. Cultura es como una bolsa que tiene un montón de problemas y muy pocas cosas atractivas para hacer, digamos, ¿no? Tiene un montón de empleados y un montón de cosas repartidas donde hay... Es como una multitud de pequeños programas, ¿no? Es como hablar del área de derechos humanos. O sea, meterse ahí es un despiole. Creo que lo poco que pueden hacer es evitar conflictos. Porque además la mayor parte de esa gente no los quiere, digamos. Claro. ¿Qué es lo que más te preocupa a Marcos Novaro, el de a pie ciudadano, más allá del filósofo? ¿La inflación, la seguridad, qué sé yo, la justicia? No, me preocupa que la sociedad salga de este diagnóstico medianamente realista que creo que adoptó en 2015 o más bien profundizó durante 2016, ¿no? Yo creo que el realismo que se fue profundizando a lo largo de un año difícil como fue el 2016 llevó a la gente a aceptar que había cosas que eran costosas pero inevitables y que estaba bien el gobierno que las dosificara, pero algunas las tenía que hacer, digamos, ¿no? Y ahora podemos pasar a una etapa donde hay un poquito más de entusiasmo y entonces decir, bueno, lo peor ya pasó. Y no es cierto. Lo peor no pasó. La mayor parte de las cosas dolorosas todavía hay que hacerlas. Entonces, si hay un desacople de diagnósticos, le puede pasar a Macri como le pasó a Alfonsín en el 86. Sí, ¿no? y de expectativas, ¿no es cierto? Y sí, recordemos, Alfonsín del 86 fue, después del triunfo del 85, el Plan Austral parecía que había eliminado el problema de la inflación y él vino con Parque Norte a decirnos, cambió el país. Y no. El país tenía posibilidades de avanzar, pero también tenía un montón de problemas, ¿no? Leo el libro y charlamos en radio. Ojalá. Pronto. Muchas